Bueno, vamos a comenzar con la conferencia número 8 de fase A, que es titulada La evolución, involución y revolución. Bueno, lo primero que debemos comprender que la ley de evolución es completamente mecánica. Lo segundo que debemos observar es que si existe la ley de evolución, también existe la de involución, ya que es su hermana gemela y bueno, y por oposición, todo tiene su lado opuesto. Bueno, la esperanza mecánica de la humanidad de que venimos evolucionando, ha sido un fracaso, porque más bien hemos estado viendo cómo hemos ido degenerando cada día más, porque cuando se había visto tanta degeneración como lo estamos viendo ahora. Sí ha venido evolucionando, yo creo que sí ha venido evolucionando el yo se ha venido degenerando más, o sea, se ha puesto más grande, más gordo, el, bueno, eso es lo que más o menos veo ahí. Bueno, entonces debemos de dejar a un lado ese concepto de que estamos evolucionando y darnos cuenta pues de que de la manera como venimos no vamos a lograr ninguna evolución, sino que nos vamos a hundir más en la involución. Bueno, entonces el objetivo de esta conferencia precisamente es darnos muy bien cuenta de dónde estamos, a qué venimos al planeta, cuál es el objetivo y cómo liberarnos de la rueda del samsara, que es de la única manera que vamos a lograr el objetivo al que vinimos al planeta Tierra. Y hay una forma de evolucionar que sí es completamente mecánica, la evolución y la involución. Entonces, pero esto lo vamos a hacer a través de los 4 reinos de la naturaleza. Así es que nosotros vamos a lograr la verdadera evolución o vamos a salir de la rueda del samsara. Bueno, entonces, lo primero que pasa es que cuando nosotros salimos del sagrado sol absoluto, nosotros salimos, depende del rayo que salimos y y entramos a la rueda del samsara. En la rueda del samsara, ahí nos dan una primera alma. Ahí ingresa la chispa a un reino que es el reino mineral. Vamos a evolucionar a través de los 4 reinos: mineral, vegetal, animal y humano. Entonces, lo primero que hacemos es que cuando salimos del sagrado sol, entramos a la rueda del samsara. Ahí nos conectan a un mineral. Y este mineral, y nosotros venimos con un 3% de conciencia. Entramos a este mineral y ahí nosotros estamos por muchísimos millones de años. Estamos, ¿qué? Aprendiendo. Pero entonces ahí empezamos nosotros a crear los primeros defectos. En ese reino, que es el reino mineral, nos dan el primer cerebro, que es el cerebro emocional. Ahí estamos muchísimo tiempo y ahí empezamos a crear los defectos. Uno de los defectos que creamos es, por decir, la desobediencia o la antipatía. No, la antipatía no, otra. Bueno, entonces ahí empezamos a crear los defectos. Cuando ya el gurú ve que nosotros
estamos un poquito con muchos defectos, entonces ya nos pasan al reino vegetal. Bueno, cuando llegamos al reino vegetal, nosotros llegamos con ese mismo 3% de conciencia y aquí nos dan el segundo cerebro. Es el cerebro instintivo sexual. En este reino vegetal nos conecta la chispa, como decir, a una planta, y como conservamos el 3% de conciencia, todavía es una chispa que trae los defectos de cuando estuvo en el reino mineral. Y ahí va a crear más defectos, como por decir, aquí vemos pues que unas plantas quieren, como decir, coger el sol a pesar de que no se pueden mover y se pasan por encima de las otras para poder aprovechar los rayos del sol. Todo eso uno lo va viendo, solamente que uno no le pone como tanta curia, pero eso sí se ve. Entonces, aquí estamos muchísimos años y luego pasamos al reino animal. En el reino mineral, nuestra chispa se llama gnomo o pigmeo. En el reino vegetal nuestra chispa es el elemental. Y ya que pasamos al reino animal, en el reino animal la chispa es el alma, se llama ánima. Pues nosotros creíamos que las ánimas del purgatorio, y mentiras que no, son las ánimas de los animales. Bueno, en este reino ya en este reino venimos con los dos cerebros, emocional y motor instintivo sexual. Pero aquí ya no es como en la planta que se tiene que quedar quietica, sino que ya se puede mover a voluntad. Entonces ya para sobrevivir se come otros animales. Bueno, depende por el rayo que venga. Le conectan la chispa al animal que le corresponde. Entonces ya se pone agresivo, si es un perro le da rabia, ya quiere morder, ya es precisamente bastante instintivo, lujurioso, entonces ya crea todos estos defectos. Entonces desde ahí es que venimos nosotros con todos los defectos que nosotros tenemos. Precisamente yo creo que ahí en los animales es que venimos, se nos crean los defectos lujuriosos, más, creo yo. Bueno, entonces en este nos dan, bueno, los dos cerebros y empezamos a crear. Aquí nos ennegrecemos mucho porque ya estamos con los defectos de cuando estuvimos en el reino mineral, luego cuando estuvimos en el reino vegetal y ahora con el reino animal. Todavía aquí creamos más defectos y estamos muchísimos años precisamente creando todos estos defectos y haciendo muchísimas cosas que, que después de esto es que vamos a sacar la sabiduría. Entonces, cuando el Gurú Deva, que es el que guía en la evolución, por el lado derecho, siempre el que lleva el mando es el maestro Anubis y en la izquierda, la involución, lleva el control Tifón. Entonces, cuando ya los defectos en el reino animal están ya, que mejor dicho, ya están bastantes, muchísimos, porque precisamente esa es la idea, uno por eso no puede renegar contra las formas de ser de uno, porque esto es como para uno coger el aprendizaje después de todos estos errores en los que hemos caído, porque si no caemos en los errores,
no tenemos de dónde sacar los aprendizajes. Entonces, cuando ya el maestro Grus ve que estamos muy ya con muchísimos defectos, claro que pasarán muchísimos millones de años, entonces ya nos pasan al reino humano. Bueno, entonces en el reino humano, para nosotros hacer, esto se me olvidó decirlo, para nosotros hacer este trabajo de la liberación del, para liberarnos de la rueda del samsara, a nosotros nos dan 324.000 cuerpos humanos para estar dándole la vuelta a la rueda del samsara, dándole la vuelta, para que nosotros algún día nos autorrealicemos en alguna de todas esas existencias. Bueno, entonces, cuando llegamos al reino humano, a nosotros nos dan el tercer cerebro, que es el motor. Ya tenemos el cerebro emocional, tenemos el motor instintivo sexual y tenemos el cerebro intelectual, que es el que nos hace como pensar, como por eso es que nosotros con el cerebro intelectual podemos lograr la autorrealización, porque si fuéramos como animalitos no pudiéramos reaccionar o cambiar de hacer. Bueno, el intelectual nos sirve para, en verdad, pensar de qué es lo que debemos de hacer para poder salir de la rueda del samsara. Entonces, cuando ya nosotros llegamos al reino humano, nosotros llegamos ya llegamos con el tercer cerebro y nuestra chispa ya se llama alma, aunque todavía no la tenemos, pero se llama alma. Entonces nosotros llegamos al reino humano y ahí empezamos a degradarnos más, a bajar unas gradas que nos hacen ir más rápido a degenerarnos más. Entonces, cuando ya estamos más o menos, que ya hemos bajado, nosotros nacemos, por decir, donde no hay tanta maldad como bueno, nacíamos porque ya no, esos puntos yo creo que ya estén muy escasos, ya si vamos a nacer, ya la gente, ya no hay gente como indígena, como gente como muy inocente, ya la mayoría de la humanidad, todos somos ya muy malvados, ya tenemos muchísimos yoes. Entonces ya no hay personas así como con esa pureza, con esa alma tan pura, ya es muy poco. Pero bueno, entonces así nacemos en esas partes que son bien aisladas para no. Y precisamente como no hay tanta maldad, entonces por eso es que será que nos ponen a degradarnos así por esas 9 gradas, o sea, más, no entiendo mucho eso, ahorita me explica Luis, pero yo entiendo que es como en una etapa como de 9 días, 9 meses, 9 años, se degrada lo que una persona como ahorita con tanta maldad se puede degradar en un año, se puede degenerar más. Bueno, y cuando ya nosotros cumplimos las 54 existencias, porque como nos dan 108, entonces cuando ya cumplimos las 54, nosotros pasamos a ser ya, a estar involucionando, ya empezamos a involucionar. Pero de todas maneras no vamos, ya estamos en la involución, pero todavía nos dan los cuerpos para que nos degeneremos más y vamos hasta que ya se terminen las existencias, que son 108. Cuando ya se terminan esas 108 existencias,
Entonces ya viene lo que es como decir la involución, ya no somos humanos, sino que ya somos humanoides. Entonces ya nos conectan a una a un mineral. No, nos conectan a un animal, pero este animal es un animal que está, como estamos involucionando, entonces el cuerpo se degenera, como decir la muerte segunda, que es lo que vemos en la conferencia número 2. El cuerpo se degenera, se acaba, el cuerpo se descompone. Entonces la chispa de nosotros ya pasa a un animalito, en un animalito, así, que está involucionando. Entonces el animalito sufre, está aquí en la tierra, pero nosotros estamos por allá porque nos están limpiando y así pasamos muchísimos, muchísimos años. Nos conectan a varios animalitos, a varios, hasta que nos limpien, hasta que nos empiecen no, a limpiar, no, nos empiezan, sí, nos empiezan a quitar los defectos. Pero entonces pasarán muchísimos, muchísimos miles y millones de años para que esa chispa vaya involucionando, va bajando, va bajando. Entonces, ahí después de que ya hemos estado un tiempo como animalitos, entonces ya pasamos a una planta, al reino vegetal. Entonces, humanoide, vegetaloide, humanoide, animaloide, vegetaloide y mineraloide. Entonces así bajamos y bajamos de la animal al vegetal, después al mineral, hasta que a nosotros nos limpian muy bien y ya la chispa queda limpia. Entonces esa es la evolución y la involución, que son completamente mecánicas y que así viviremos por muchísimos y muchísimos y muchísimos años y nunca seremos capaces de salir de eso, nunca, porque ahí estaremos y hemos estado quién sabe cuántos muchísimos millones y millones de años. Entonces, ¿cuál es la verdadera, eh, cómo hiciéramos para lograr una verdadera evolución? De la única manera que la logramos es con la revolución, porque la revolución es revolucionarnos contra nosotros mismos y, y salir de los estados mecánicos y aprender de que si no es por medio de la revolución, no vamos a lograr ni salir de la rueda del samsara, ni lograr el objetivo de venir al planeta, que es la autorrealización. Entonces lo vamos a lograr a través de la revolución. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer para hacer esto? Lo primero es, pues lógico, llegar al conocimiento, aprender qué es lo que tenemos que aprender, estudiar y, y aprender los tres factores que son el nacimiento, el, el, el sacrificio por la humanidad, el nacimiento espiritual y la muerte y la muerte psicológica. Entonces, ¿qué es? Nosotros, primero la muerte psicológica, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando estamos cuando estamos primero a aprender qué es la autoobservación, porque si no aprendemos qué es la autoobservación, no somos capaces tampoco, porque tenemos que aprender a autoobservarnos para ver quiénes somos y mirar de verdad cuáles son los defectos que nos tienen cogidos y salir de eso. Entonces, ¿cómo aprender de los defectos, eliminarlos con el poder de la Madre Divina que nos ayude y nosotros, a medida que vamos liberando esas chispas,
matando defectos, no los matamos nosotros, es la madre que nos ayuda con la muerte. Entonces, la madre nos ayuda, se mueren los defectos, se libera la chispa. Así vamos, y después, cuando ya tenemos las chispas liberadas, con el nacimiento espiritual, vamos fijándolas en la columna vertebral. O sea, vamos despertando el fuego para nosotros crear cuerpos y hacer la obra. Entonces, con el sacrificio por la humanidad liberamos las chispas. Con el nacimiento espiritual, o sea, la sexualidad en pareja, y sin el derrame de la energía creadora, se fijan las chispas y se va liberando la conciencia. Y con el sacrificio por la humanidad, vamos haciendo de que vamos aprendiendo, con el sacrificio por la humanidad, vamos mereciendo liberar las chispas y vamos liberando conciencia y vamos, bueno, estamos, ¿cómo explico eso? No sé cómo lo explico, pues vamos. Bueno, en esta forma vamos liberándonos de la rueda del samsara y así logramos hacer la obra del Padre con el sacrificio por la humanidad, la muerte psicológica y el nacimiento espiritual. Bueno, pues no sé cómo haya estado esta conferencia, pero estaba muy asustada, pero ya no. Muchas gracias por escucharme y corríjame, Luis, para yo aprender cada día más. Gracias. Bueno, listo, Marina, muy bien. Bueno, este tema es un tema que nos permite reflexionar mucho acerca de lo que es la vida, la creación, la formación de todo lo que existe. Y un universo tiene tres aspectos que con esos tres aspectos todo ha sido creado. Tenemos la conciencia, tenemos la energía y tenemos la materia. ¿Sí? Pero la materia ni se crea ni se destruye, se transforma, y esa transformación la hace la energía. ¿Qué quiere decir? Que la materia es energía condensada. Entonces, piedras, plástico, todo lo que existe, masa, carne, personas, animales, bueno, plantas, árboles, tierra, todo es materia. Distintos grados de manifestación de la materia, ¿no? Y esa materia es energía condensada. ¿Pero qué es la energía? La energía son yoes. O sea, que todo está formado de ego y dentro de ese ego está atrapada la conciencia. Absolutamente todo el universo está creado de esa manera. Entonces, ¿qué es una persona? Una persona es materia prima para fabricar cosas. Por eso vamos en esos reinos moviéndonos, ¿no? Porque la persona en sí misma es material de construcción. Necesitan construir tierra, agua, hay que construir con conciencia, lógico, conciencia atrapada dentro de la mecánica. Construyen soles, construyen planetas, sistemas solares, todo, absolutamente todo está construido de esos tres aspectos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hacemos parte de esa construcción.
hemos sido usados simplemente para eso, para los beneficios de la naturaleza, para mantener una máquina, para formar una máquina, a través de la evolución y la involución. Entonces hay animales muy bonitos, hay animales feos, hay piedras preciosas, esmeraldas, rubíes, o hay piedras ordinarias, plantas también muy bonitas, plantas feas, de todo hay. Personas bien formadas en cierta medida, personas mal formadas, pero todo es lo mismo. Leyes, ego y conciencia atrapada en ese ego. Cuando la conciencia está dentro del objeto, o sea, dentro de, por ejemplo, está dentro de la piedra, dentro del rubí, es muy bonita la esmeralda, ¿no? Ahí está la chispa. Cuando la chispa no está dentro de esa piedra, pues la piedra es ordinaria, no tiene nada de especial. Entonces hay que comprender eso, hay que comprender que nosotros estamos atrapados evolucionando, involucionando en un sentido o en otro todo el tiempo. Sí. Y no nos damos cuenta que simplemente somos eso, material de construcción, y la naturaleza se alimenta de nosotros, nos pone a cumplir unas leyes para mantener vivo el universo. La evolución y la involución son dos leyes mecánicas que rigen todos nuestros aspectos físicos, mentales, emocionales, motrices, instintivos, sexuales. Entonces, todo el día la persona está en evolución, involución. Cuando se alegra, evoluciona. Cuando está tranquilo, eufórico, está evolucionando. Cuando está triste, melancólico y deprimido, está involucionando, ¿no? Tenemos el dualismo y tenemos el movimiento pendular dentro de la manifestación de esa evolución-involución. Cuando la persona le va bien, está evolucionando porque su estado psicológico es bueno. Y cuando está en estado negativo, es que está involucionando. Una relación de pareja empieza evolucionando y luego termina involucionando, ¿no? Cuando vienen los problemas, peleas, discusiones, eso es involución. La ira es involución. Entonces, así está la naturaleza, así están las personas, así están los animales, así están los planetas, los soles, todo. Todo evoluciona e involuciona, porque son leyes. Entonces hay que combatir todo el proceso evolutivo e involutivo para liberarnos. Entonces, cuando la persona se empieza a dar cuenta que simplemente es un objeto que nace, crece, se reproduce y muere por un programa, y que dentro de ese programa están las leyes, en este caso, pues la evolución y la involución, entonces decide salirse, irse, separarse de este universo, esta máquina. Y para combatir estas dos leyes, no solo estas dos leyes, sino las 48 leyes, aquí estamos estudiando dos, pero son 48, que se van multiplicando en la involución, como lo hemos visto en la conferencia de las infradimensiones. Entonces empieza y dice, no, pero es que todo el mundo nace, crece, estudia, consigue pareja, trabaja y a la final muere. Todo lo que consiguió, la casa, tanto que luchó, la plata, tanto que formó una familia, y todo acabó, desapareció. ¿Para qué fue esa lucha? ¿Cuál fue el objetivo de esa lucha? Esa lucha no sirvió para nada porque va a morir y va a volver a nacer y no se acordará volver a repetir lo mismo. Lo importante es salirse de la evolución y la involución y volverse inmortal, liberarse y unirse a Dios, al ser. Pues ese es el objetivo y a eso vinimos y para eso nacimos. Y para unirse al ser y para salirse de esta máquina le toca, no hay otra forma, con la revolución. Pero hay que comprender qué es revolución.
La revolución tiene como objetivo renunciar absolutamente a todo. La revolución es acabar con el universo interno que nos une a esta máquina o a este universo externo. Mientras la persona siga creyendo que ser bueno, que ser amable, que ser sentimental, que ser alegre, es ser o no estar dentro de la evolución y la involución, pues está metido, no se da cuenta que está metido en la evolución de la psicología. No, es que me enamoré y estoy alegre porque me conseguí una chica o la chica se consiguió su novio y está contenta. Todos los yoes de la lujuria sentimental están contentos, está evolucionando. Ah, es que me conseguí un buen trabajo, está evolucionando. Voy a ganar un buen dinero, eso me sirve, me ayuda, eso me hace sentir cómodo, me hace sentir tranquilo, está evolucionando. Hay que matar la evolución, los yoes que están evolucionando. Hay que estar muerto. Esa es la revolución, estar muerto. Todo el tiempo estar muerto. Estar muerto es separarse de todo lo que existe a través del trabajo de la autoobservación y el recuerdo de sí, la petición de muerte. Cuando la persona empieza a estar muerta, ahí empieza la vida interior, ahí empieza a desarrollar emociones superiores. Pero mientras las personas sigan agobiadas con el trajín de la vida, del día a día, pues no se dan cuenta que están atrapadas en la evolución y en la involución del día. Cuando ustedes conocen a una persona, están evolucionando porque están en ese estado de agrado de conocer gente nueva. Pero después cuando se entran en confianza con esa persona y se vuelve algo normal, monótono, entra la involución precisamente de la monotonía ya. No tiene nada especial, simplemente es un amigo, una amiga y ya. La mamá cuando tiene el hijo, que está súper contenta, todo el instinto maternal, lujurioso, está activo, está evolucionando. Cuando el hijo le saca la rabia, involuciona. Ya no lo quiere. En ese momento, ¿no? Porque después vuelve a evolucionar, le pasa la ira y vuelve y lo quiere. Entonces es un movimiento continuo en todos los centros y no lo vemos. No lo vemos porque no queremos verlo por la pereza, no quiere autoobservarse, no quiere comprender que no se va a liberar con creer en el conocimiento, ni se va a liberar aceptando las cosas o hablando de estos temas, sino que se va a autorrealizar si empieza a hacer el trabajo de desprendimiento, de separación de la máquina, del universo. Entonces, lo que ustedes quieran, ustedes van a la playa, están contentos, calmados, están relajados, están evolucionando. Ustedes ven el pajarito tan lindo, tan hermoso, tan especial, están evolucionando. ¿No se escucha? Yo tampoco escucho. No se escucha, Luis. Algo pasó con su micrófono. Aló, aló, ¿me escucha? Ahora sí. Ah, qué vaina, no, es el micrófono que está fallando. Ay, terrible, terrible, terrible. Me va a tocar cambiarle el puerto al computador porque parece que es el puerto que se mueve y se desconecta. Bueno, listo. Entonces, comprendamos eso, comprendamos que mientras una persona no tenga la mente en silencio, la emoción quieta, o sea, esté muerta, por algo se llama muerte psicológica. Muerta, hay que permanecer muertos, muertos. Y bajo ese estado de cero absoluto, de neutralidad total, ahí
ahí en ese momento ya se empieza a desarrollar la psicología superior, emociones superiores, mente superior, intuitiva. Pero si seguimos insistiendo en que creyendo en el conocimiento y portándonos bien nos vamos a autorrealizar, estamos evolucionando. Porque esos conceptos son evolutivos. Ustedes ven los nirvanos que alcanzaron cierto nivel de espiritualidad grisácea, que no es blanca, es gris. Quedaron otra vez evolucionando en ese nivel. Están evolucionando. Entonces la revolución es eso. Renuncia total a todo. Ay, que es que siento esta emoción tan linda. Está evolucionando. Renuncia a eso a través de la muerte. Ay, que me voy a ganar esa plata y estoy contento. Eso es un sentimiento evolutivo. Debe matar ese sentimiento. Hay que liberar la conciencia. Son unos papelitos, los necesitamos para pagar unas cosas. Ya, no le ponga misterio a eso. No entre en evolución. No siga en evolución. Ay, es que escucho esa canción y me siento nostálgico, enamorado, poético o triste. Está evolucionando o involucionando dependiendo de la alegría o el dolor. Si no hacemos el esfuerzo para comprender esto, estamos jodidos. Y este conocimiento era simplemente un estado de la mente evolutivo. Ay, tan bonito conocimiento de sí mismo, tan bonito. Ese bonito también se muere porque eso es evolución de la mente. Ustedes ven estos celulares que todos tenemos. Por un lado, podemos ver la evolución de la tecnología. Lógicamente que es muy distinto un teléfono de esos antiguos de casa a un celular, y también es muy distinto a esos celulares antiguos que solo eran pantallas de un solo color pequeñitos. Ahora son celulares que tienen memoria y tienen capacidad, tienen cámaras. Bueno, ahí hay una evolución. Dentro de la involución, porque el celular es involutivo por la tecnología, pero en el desarrollo y servicio es evolutivo. Estas dos están de la mano, recuerden, estas leyes no actúan solas, son gemelas, hermanas. Entonces vemos la evolución y la involución en el mismo celular. Dentro de otros procesos involutivos vemos el celular cuando se deteriora, pero vemos el celular nuevo. Entonces, nuevo evoluciona, viejo involuciona. Lo mismo pasa con una persona. Una persona evoluciona hasta los 30, 35 años y luego viene la involución del cuerpo y de la psicología porque va perdiendo facultades. Entonces, si no reflexionamos y no hacemos un esfuerzo para salirnos de la evolución y la involución, pues ni modos. Es como si nunca hubiéramos tenido este conocimiento porque no lo estamos practicando, ¿no? Relaciones con la mamá, con el papá, con los hijos, con los amigos, con el pájaro, con el gato, con el perro, todos bonitos, evolución. El gato le orinó los zapatos, involución, ya odia al gato, ya no quiere ese gato. Le salen mal las cosas, inmediatamente la psicología entra en involución, por la ira, por el fastidio, el resentimiento, el malestar, el dolor. ¿Sí? Entonces esta conferencia nos muestra aspectos generales de la ley para que la comprendamos a grosso modo, pero también hay que mirarla en detalle, porque el detalle nos sirve para comprender la necesidad de la muerte. ¿Sí? Y a grosso modo nos sirve para ver el final de todo esto, que no vale la pena. Porque es que uno ve, por ejemplo, una persona que se mata tanto en la berraca existencia, pero tanto, y a la final no sirvió para nada. No logró nada. Lo único que logró fue morirse, enterrarlos en un hueco bajo tierra. Y ahí quedó, descomponiéndose totalmente en la involución del cuerpo físico, la destrucción. ¿Para qué le sirvió la existencia? ¿Qué sirvió? ¿Qué hizo algo productivo? Nada. No buscó
autorrealización, no buscó algo trascendental, algo que es inmortal, algo que no se muere, no lo buscó, no lo quiso buscar, siguió vegetando en la vida. Entonces así anda todo el mundo, incluyendo muchos compañeros que no quieren comprender la necesidad de trabajo, no hacen los suficientes esfuerzos, se los traga la pereza. Y bueno, es lamentable, ¿no? Lamentable, pero bueno, así es la vida y uno debe comprender que es muy raro encontrar a alguien que quiera desarrollar la revolución. Entonces, la revolución y la velocidad de la revolución, entre más velocidad, más revolución, ¿no? Más movimiento. Ustedes ven cómo eso está medido. Ustedes van y compran un motor, le dice al señor, véndame un motor de 1750 revoluciones por minuto. Quiere decir que gira 1700 vueltas en un minuto. Pero necesito un motor más acelerado, entonces véndame un motor de 3400 revoluciones por minuto. O un motor de 10.000 revoluciones por minuto. Entonces, entre más la persona esté muriendo, entre más esté trabajando, más revolucionaria es. Entre menos esté trabajando, pues menos revolucionaria es. Entonces, por ese motivo hay que buscar luchar y luchar y luchar todos los días para ir avanzando en el despertar de la conciencia. Sin revolución no hay nada. Olvídense, no hay nada. Ustedes pueden tener 200, 500 conferencias en la cabeza. Eso es pura teoría evolutiva. Eso no tiene el fundamento de lo que es la revolución. La revolución es la práctica. La muerte. Bueno, los 3 factores, pero el fundamento es la muerte. Entonces, comprender esto es fundamental. Y bueno, estar animado, no perder el ánimo, la fuerza, el enfoque. Entonces, la gente confunde la revolución con la evolución. Entonces, Darwin enseñó, teórico, intelectual, que las especies evolucionan, que venimos quemando etapas dentro de los distintos reinos. Resulta que no. O lo entendió al revés, porque él dice, no, es que venimos del Homo sapiens, venimos del mico, venimos del evolucionando, y es todo lo contrario, vamos hacia allá, porque la persona cuando entra en involución, entra a ese estado. El humano viene del reino animal, pero viene del reino, desde el aspecto evolutivo, dentro del movimiento de la ley. Pero Darwin lo interpretó al revés, ¿sí? Entonces no tiene un fundamento claro y no tiene, lógicamente, el enfoque de lo que es realmente la ley como tal, ¿sí? Bueno, listo, compañeros, hay que comprender estas leyes. La evolución está unida a las otras, ¿no? Como la entropía. Y es el campo magnético que lleva a todo el mundo al 9º círculo dantesco. El concepto de Einstein de la gravedad es un concepto muy materialista. La fuerza gravitacional de los planetas no solo es la ocupación de un espacio, un objeto en un espacio, que genera una presión de absorción. No, la fuerza la tiene el 9º círculo dantesco a través de estas leyes de entropía e involución, que todo lo lleva al centro. Entonces la persona ingresa en el primer círculo dantesco y va bajando hasta el 9º, donde está el máximo nivel de magnetismo del yo. Por eso hay que liberarse de la centro de gravedad del yo, porque las personas están en ese centro de gravedad. Por eso no se pueden autorrealizar, porque tienen un campo magnético muy, pero muy fuerte. Quieren mucho sus yoes, no los quieren dejar. Bueno, listo, compañeros. Yo creo que con esto es suficiente. Complementamos bien este tema como para abrir un poquito la visión y tener un poquito más de solidez en la comprensión. Si alguien tiene alguna inquietud, una pregunta. Carmen. Sí, quería tener una inquietud. Mencionaste que, por ejemplo, en un mineral, por ejemplo, en una esmeralda, está esa
la chispa y le da esa belleza, ¿no? Está evolucionando. Pero, por ejemplo, hay otro mineral que ya no tiene esa belleza, entonces, chispa, ese 3%, ese aspecto no lo entendí bien, porque sé que no hay chispas ociosas, dice, ¿no? Y ese 3% de todas maneras está haciendo, está, ¿no? Dentro de esta tercera dimensión, pero esa partecita sí, ¿me podrías aclarar, por favor? Tú ves la araña, pero la chispa, la conciencia de esa araña está allá abajo en el interior del planeta. Tú ves el cerdo, pero no, uno no involuciona en un solo animal. La chispa está repartida en miles de animales, moscas, pulgas, piojos, arañas, lagartos, de todo, serpientes. ¿Por qué los yoes tienen formas animalescas? Pues porque involucionan en esas formas animalescas. Entonces, partes Claro, tuyas no se sabe dónde están en este momento, haciendo parte no sé de qué, y tú crees ok, que eres solita, pero no, no es eso. sí, sí, ese sería pues todo el 97% atrapado, ¿no? Pero el 3% que no ha quedado atrapado con el ego y que va a involucionar, también está fraccionada, también está dividida ese 3%. En todas las partes del ser, en un estado mínimo, básico, dentro del 3% está la madre, el padre, el Sí, Cristo, el todo. Espíritu Santo. Es un Dios en miniatura. Sí. Pero la chispa cuando entra en involución en el interior del planeta, está en el interior del planeta porque debe ser consciente de la desintegración del yo. Cada yo Sí, que desintegra, el 3% vibra con dolor. ajá. Y de Mm, vez en cuando sale al animal que tenga representación aquí en el físico. Si es el cerdo, pues sale a tomar un poquito el sol, porque está en una cárcel y hay que darle un poquito del sol al preso o si no se muere, se daña. Entonces sacan a la chispa un ratico ahí a que tome el sol en el cuerpo del cerdo y luego vuelven y la meten allá abajo. ujú. Ok, ok. Sí. Gracias, está bien. ¿Ya? Bueno, Marina, cuéntanos. Ay, ¿me están oyendo? Sí. Ah, mira, Luis, yo pensé, entendí mal la pregunta de esta chica, pero yo creo que ella preguntaba, o no sé si es eso, bueno, y si no, para aclarar, es que por eso dicen que ninguna chispa todos tenemos que hacer algo. Y sea que estemos bajando, sea que estemos subiendo, todos tenemos que hacer un trabajo. Entonces, creo que ella lo que le entendí que de pronto preguntaba que digamos un cerdo está en involución, pero entonces al estar involucionando está haciendo trabajo porque está sirviendo de trogo, cumpliendo oficio aquí en el plano físico. Las chispas todas cumplimos una labor aquí. Si es un animal, pues tiene que estar para que otro se lo coma, tiene que estar aprendiendo. Entonces eso, bueno. Y ahora, quedé confundida porque dijiste que la chispa puede estar conectada a varios animales a la vez. Entonces la chispa se divide en múltiples fragmentos de chispa para estar en varios animales. Pensaba que venía uno, cumplía, luego termina muere por alguna situación, se conecta, lo ponen en otro, en otro, en otro, en otro, hasta que vaya limpiándose. No pensé que era varios a la vez, ¿cómo es? A ver, es que Gracias. no tenemos, la mente la tenemos demasiado Cerrada. alineada, demasiado paracamatizada. Tenemos yoes en ese 97%,
hay yoes, por ejemplo, intelectuales. ¿Cómo salen los yoes intelectuales? Tiene varios animales formando esos yoes. Moscas, zancudos, pájaros. ¿Por qué el ser nos muestra los yoes en forma de animales? Ah, que es un perro, un yo lujurioso. Un perro rabioso, lujuria frustrada. Instinto animal frustrado. Entonces hay yoes, yoes. Ahora, la chispa está atrapada en ese yo. Cuando decimos chispa, estamos refiriéndonos a la conciencia que está atrapada dentro del yo. Entonces, como la chispa, como el 3% no hizo el trabajo, ahora le toca ir a recuperar la inocencia, ya no es conciencia, inocencia, porque como no quiso trabajar la muerte para sacar la sabiduría de el yo, y ahora le arrancan el yo a las malas, entonces esa chispa que está atrapada en esos yoes ya no puede sacar la sabiduría, ya le toca sacar ahora la inocencia. La sabiduría la sacamos aquí si trabajamos, sacamos sabiduría de la muerte, cuando muere el yo. Pero como no queremos matar el yo, entonces la naturaleza nos lo arranca a las malas y en lugar de sacar conciencia, se queda otra vez en inocencia. ¿Entienden? Entonces tenemos que abrir un poquito la mente porque la tenemos muy cerrada y todo lo alineamos de acuerdo a esa mente tan pragmática, tan conceptual, tan limitada. Hay que abrirla, porque esto hay que mirarlo en 7 niveles, 7 dimensiones, no en una. Y todo el mundo ve las cosas en una dimensión, como un gusano. ¿No? Entonces hay que abrir la mente. Entonces tenemos yoes involucionando en muchos animales. Y bueno, no lo sabemos. Es que la naturaleza, entonces, ¿cómo construyen la naturaleza? ¿De dónde van a sacar material? Nosotros somos el material. Y los dioses construyen con ese material. Todo lo construyen. Los magos negros tienen su trabajo, tienen su naturaleza y su ciencia, ¿no? Todo eso está organizado por los dioses. Y el Dios le dice a uno, ahí le doy esas herramientas para que se libere y se convierta uno de nosotros, pero no queremos. Entonces nos toca seguir siendo simplemente tornillos, engranajes, palancas de una máquina. ¿Sí? Entonces hay que liberarnos, hay que revolucionarnos. Bueno, no sé si les quedó claro la respuesta. O más o menos. Luis, sí, en cuanto de mi parte, bueno, sí entiendo ese 97% de chispas atrapadas, pues sí, están dispersas, ¿no? Y como dice la naturaleza, las arranca con dolor en la involución. El detalle que sí ya estoy comprendiendo era en relación al 3% que no está atrapado por los yoes. Ese 3% que no es atrapable, ese 3% involuciona en los infiernos, ¿no? En el planeta Tierra, y ella ve ese 3%, ve todas sus creaciones, como dicen, ¿no? Lo que ha permitido, que no ha trabajado, o sea, eh, y de cuando en cuando, como dice, sale a la superficie a tomar sol, como dicen, ¿no? Un poco, y luego regresa, pero ella sí no, ella sí se mantiene íntegra, ese 3%, solamente, y claro, a medida que la naturaleza va liberando esas chispas ya inocentes, sin sabiduría, se van integrando a ese 3%, ¿no? Mientras va bajando, va bajando, va bajando. Pero ese 3% es como un testigo, como que continúa viendo, ¿no? Eso es lo que he comprendido, he entendido. No sé si es lo que nos estás tratando de decir. Disculpa de repente por nuestras limitaciones. No. Ellos no van a creer que es que yo soy un súper
súper avanzado. No, no es eso, sino que es que nos toca desarrollar esta capacidad y no podemos arrullar la pereza, que trabajar y esforzarnos. Porque muchas de estas apreciaciones hay mucha pereza y no le vamos a dar la razón a la pereza. Y con eso no quiero decir que vaya a tratar a todo el mundo de bruto, pero necesitamos generar cierta fuerza para poder sentir la necesidad de trabajo, de cambio. Es un Dios en miniatura, ¿no? El maestro le preguntan, ¿qué es el 3%? Es un Dios en miniatura. Todas las partes del ser están ahí, el Padre, la Madre, la parte divina y la parte humana. Entonces la parte, cuando entra en involución, pues lógicamente que va a ir a ser testigo del sufrimiento de cada una de las conciencias que tiene que sufrir en el desprendimiento que le hace la naturaleza en el yo. Entonces la misma chispa sufre ese dolor porque la chispa está mimetizada con el yo. Entonces, sufre una persona, pero el que está sufriendo no es la persona, es el yo. Pero la persona cree que está sufriendo la conciencia, ¿no? La conciencia no sufre, sufre el yo. Entonces, claro, cuando le arrancan el yo, está sufriendo terriblemente el yo y la chispa sufre, porque está unida al yo. Por eso hay que separarnos del yo. Pero como va a involución y no se separó del yo, ahora le toca el desprendimiento a las malas. Y ese desprendimiento hace que sufra el yo, pero como la conciencia está unida al yo, la conciencia sufre con el yo. Por eso, si ustedes no matan la depresión, seguirán sufriendo. Porque ustedes creen que se deprime la persona, la conciencia. La conciencia no se deprime el yo. Pero como estamos unidos al yo, nosotros sufrimos por el yo. ¿Entienden? Entonces, si matan el dolor, pues se acaba el sufrimiento. Ya no hay dolor. Ya ni siquiera se acuerdan que es sufrir. Porque eso ya no existe. O si están alegres, matan en la alegría, pues desaparece la alegría. Ya no se acuerdan que es ser alegre. Por eso se vuelve la persona feliz. Porque no está limitada al yo. Bueno, ahí de a poquito vamos asimilando todo esto. Pero hay que morir, porque no se les va a abrir el entendimiento, ni se les va a abrir la comprensión, ni la intuición por recibir esta información. Porque dentro de 10 minutos se les olvida y se ponen a ver videitos en el celular. Entonces hay que hacer esfuerzos para morir. Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud por ahí? ¿Una pregunta? O pasamos al siguiente fogueo. Bueno, Jane. Luis, una pregunta. Este 3% que es testigo del proceso de involución, allí no tiene, o sea, no queda grabado algo de sabiduría en el sentido de que hay momentos en que la chispa pues ha pasado tantas veces por el proceso de involución en esas 3000 vueltas que nos corresponden y que a veces por eso viene como con esa inquietud desde que nace, como que o sea, viene como buscando algo, como digamos, como ya harta la chispa de estar dando la misma vuelta y otra vez a la involución, la misma vuelta y otra vez a la involución. O sea, allí en ese 3% no se va generando esa fuercita en ese sentido. A ver, es que con el tiempo la chispa se vuelve más mañosa, más pesada, se vuelve más... sí, porque es que, mira, una chispa necesita varias involuciones antes de intentar una autorrealización. Digamos que logra cierto nivel de madurez para asimilar el conocimiento. Algunas, no todas. La gran mayoría son fracaso. O sea, la gran mayoría de chispas regresan al absoluto fracasado. Entonces, el tiempo no hace, ni el dolor hace que una persona aprenda. Puede sufrir miles de cosas, pero no aprende. La única manera de sacar sabiduría es reflexionando y muriendo. No hay otra.
Entonces ven un viejo ya decrépito, todo vuelto nada, ya está dañado, no es impotente, todo pérdida de capacidades físicas, y se dedica a dar consejos, se siente sabio, un viejo mañoso. Es que tengo experiencia en la vida, y se pone a impedir que los jóvenes a dar consejos. Denle a ese viejo 20 años menos, quítenle 20, 30 años a ese viejo y regresa al prostíbulo, a la droga, a la borrachera. No aprendió nada, no sabe nada, sino que como no quiere perder cierto nivel de liderazgo y cierto nivel de sapiencia orgullosa, mitómana, entonces se pone a aconsejarle a los jóvenes que no consuman droga, que no vayan al prostíbulo, que no hagan cosas mal, porque está reprimido, está envidioso, que no es joven, para regresar a lo mismo. Esto no hay sabiduría ahí. La sabiduría se saca cuando se trabaja la muerte y se reflexiona, no con consejitos bobos, sentimentaloides. ¿Sí? Hasta que no mate el yo, no sale la sabiduría. Si no mata el yo, pues no sale nada. Entonces se seguirá creyendo sabio y hablará tonterías sentimentales. La sabiduría la tiene el que la tiene, y si no la tiene, pues no la tiene, ya, no es más. O sea, que lo que hace entonces que la chispa busque el conocimiento es el que ya haya alcanzado el nivel de madurez. No, eso lo logran las primeras 7 existencias, más o menos 10 existencias, las primeras existencias, y ya el resto es pura pereza, pura pereza. Entonces hay chispas que nunca se han autorrealizado, tienen más de 2000 ciclos, de 2000 involuciones, y bueno, no quieren. Como hay libre albedrío, esto depende netamente de uno, no de Dios ni de nadie, eso depende de uno. Uno en este momento es el que decide. Si no quiere, pues no quiere, y el ser no lo va a obligar. Y si quiere, entonces el ser le ayuda, pero si no quiere, lo deja quieto, no lo jode. Que los seres no son tiranos, ni abusan de nadie. Y el ser no se violenta a sí mismo. Si la chispa no le da, o sea, nosotros, pues entonces el ser la suelta y la deja ahí, que siga allá en su droga, en su prostíbulo, en sus cosas, en sus negocios, en su universidad, en sus vainas. Que la va a andar obligando. Eso sería un delito. Y los dioses no van a cometer delitos. Hay libre albedrío. Seguirá ahí en su destino de acuerdo a las leyes, pero no es obligada a nada. Bueno, eso, si no me hago entender o no se comprende, me cambian el enfoque de la pregunta, porque otra cosita. Ajá, cuando, porque también lo has dicho y eso también se comprende, cuando el ser de uno, o sea, tú dices, hay seres que han dejado para estas últimas existencias hacer el trabajo porque sacan mayor sabiduría. Entonces, lo que busco es de dónde entonces sale ese impulso. Me imagino que es precisamente del ser que da como ese impulsito, o sea, ahora. O sea, quiero que ahora mi chispa haga el esfuerzo y entonces le doy como que un impulsito hasta donde el ser puede ayudar para que tenga esa motivación de buscar, para que tenga esa motivación de, o sea, de que esté buscando hasta que por fin le llegue el conocimiento y tenga como que esa ansia de ser que tiene que darla desde el ser porque no la veo de otra parte, donde la persona pues busca y a partir de allí pues entonces tiene como que esa motivación para hacer el trabajo. Bueno, ellos tienen un poder que se llama la telemetría y ellos hacen unos cálculos, dicen, bueno, mi chispa se va a degenerar, ahorita no la puedo levantar, no la puedo motivar porque está en pleno furor de degeneración, está muy contenta ya con su degeneración. Más o menos toca fondo, más o menos en unos 5000 años, más o menos, haciendo los cálculos aquí de acuerdo al proceso. Entonces, en 5000 años regreso por ahí y le doy por ahí una que otra experiencia, entonces la chispa a ver si se motiva. Eso no garantiza que se va a motivar. Entonces regresa por ahí a estas épocas y llega y mueve ahí, tiene la persona unas experiencias, por ahí ve cosas raras que lo sorprenden y empieza a motivarse.
O tiene experiencias astrales, bueno, vaya uno a saber. O tiene un accidente y atraviesa el túnel y el túnel lo marca y ve cuando lo están operando. Bueno, entonces, bueno. Y ahí entonces la chispa empieza a reaccionar y el ser dice, bueno, esta criatura como que quiere trabajar. Entonces le empieza a mandar experiencia, le da el conocimiento y bueno, aquí estamos. A ver si de pronto, porque aquí que estemos aquí no garantiza nada. Eso en un ratico le da una crisis a la criatura y por ahí regresa otra vez a la vida común y silvestre como cualquier otro. Entonces, pero hay que trabajar. Nos dan la fuerza si trabajamos. Si no trabajamos, pues ahí seguiremos vegetando. Sí, gracias, Luis. Bueno, listo, compañeros. No hay más inquietudes. Creo que Walter tenía algo que preguntar y arrancamos con el fogueo de Fernet. Buenos días, buenos días. Pues Luis Carlos, no, pero sino que es como aparte del tema, pero no sé si nos podría explicar así brevemente cómo es que la lascivia le genera a uno tanta ¿cómo es? Irritabilidad en el aparato. No, el aparato ya está irritable. La lascivia simplemente es un mecanismo de activar la debilidad del aparato en eso. La irritabilidad es netamente un proceso instintivo. Está demasiado el sistema nervioso alterado. Mientras no cierre esas terminaciones nerviosas, la irritabilidad no va a pasar. Porque la lascivia es procesos morbosos en la mente que activan la irritabilidad, que es un daño, es una debilidad del aparato. El aparato, al cerrar las terminaciones nerviosas, el aparato es fuerte. Entonces no se sobrecarga, no se sobreexcita, no se enloquece. Pero ahorita el aparato está muy dañado. Hasta que no cierre esas terminaciones nerviosas no va a haber forma de controlar la irritabilidad. El ardor carnal. ¿Sí? Hay que trabajar en ese sentido. Estamos Y bueno, jodidos. la lascivia y el morbo, pues ya eso son cosas de la mente, pero el problema de la castidad, la falta de castidad y la potencia sexual es netamente instintivo, aunque hay impotencia emocional, ¿no? Pero digamos que la parte neta física es el instinto, el sistema nervioso. No quiere la persona controlar el sistema nervioso. Es un trabajo muy duro, requiere meses, años, pero eso no importa. Lo importante es ver resultados. Bueno, listo, compañeros. Vamos a dar por terminado el fogueo de Marina. Y ahora vamos a pasar al fogueo de Ferro. Listo.